La tierra entera exclamará, los corazones cantarán, grande eres Dios. La tierra entera exclamará, los corazones cantarán, grande eres Dios. La tierra entera exclamará, los corazones cantarán, grande eres Dios. La tierra entera exclamará, los corazones cantarán, grande eres Dios. Está amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Está amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Está amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Está amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Está amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Está amor en mi ser que me lleva a adorar solo a ti. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar, me lleva a adorar. Es tu amor en mi ser que me lleva a adorar solo a ti. Queridas hermanas, queridos hermanos, buenos días. Estoy muy contento de estar nuevamente frente a ustedes. Agradezco la posibilidad que se me da de dirigirme a ustedes y bueno, compartir una pequeña reflexión de la palabra y de lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Quiero hablarles en esta mañana acerca de la fidelidad y de la bondad de Dios. Y de un pasaje, quizá partiendo de ahí, de un pasaje de la Escritura muy especial, del cual nosotros hasta conocemos una canción que se llama Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ya, para tranquilidad de usted no la voy a cantar, pero sí mencionarles un poquito una reflexión a partir de esta frase, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, y esta frase nosotros la podemos encontrar en la Escritura en un capítulo, en un pasaje, un relato
que sucede en los tiempos de los jueces, cuando Samuel era juez sobre Israel, y está en 1 Samuel capítulo 7. A ver si podemos leer juntos una porción de ese pasaje, desde el verso 3. Dice: Samuel, juez de Israel. ¿Ya? Previo a eso, si ustedes leen un poquito antes, algo para dar contexto, los israelitas estaban en un tiempo de mucho conflicto con los filisteos, y de hecho en alguna de estos conflictos los filisteos vencen a Israel y inclusive se llevan el arca. Producto de eso, el Señor también obviamente no le gusta para nada que se lleven el arca, está en un pueblo que no corresponde, y hiere a los filisteos con tumores, con enfermedades. Y los filisteos finalmente devuelven el arca, ya la devuelven después de unos meses. Y bueno, después de ese acontecimiento, Samuel reúne al pueblo y les manifiesta lo siguiente. Esto está desde el verso 3 de 1 Samuel 7. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen vuestro corazón a Jehová, y solo a él sirvan, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que los israelitas se habían apartado del Señor, se habían ido en pos de otros dioses. Entonces, como resultado de esta desobediencia, habían sufrido la captura del arca. El arca después había sido devuelta. Y bueno, Dios les da la victoria al pueblo, finalmente, de Israel sobre los filisteos. Y la razón principal que nosotros vemos en la Escritura es por la oración de Samuel. Samuel, dice la Escritura, que le oyó Jehová. Entonces, y Samuel, luego que la victoria de Israel sobre los filisteos fue completa, Samuel reconoce la ayuda de Dios en ese momento, y para que, imagino yo, para que quedase una memoria de esto, él toma una piedra, dice la Escritura, y le pone por nombre, la pone en un lugar designado especial, y le pone por nombre Eben-ezer. Y esto significa piedra de ayuda, Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Una piedra como señal para recordar, una proclama de la fidelidad de Dios.
reconocía en este caso por Samuel. Ahora este es un ejemplo puntual del Antiguo Testamento, en que podemos comprobar la fidelidad de Dios para con su pueblo, pero si usted considera, por ejemplo, del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver desde el inicio, desde el Génesis, y desde que el Señor, luego de unas generaciones, escoge a Abraham, lo escoge y le da una promesa, ¿no es cierto?, de que su descendencia iba a ser como las estrellas, así de innumerables que él no era capaz de contar. Así va a ser tu descendencia. Y vemos cómo el Señor, a través de Abraham y después con Moisés, con Josué, y después a través del periodo de la monarquía, ya con Saúl, David, Salomón, etc. Y todos los reyes que hay ahí después, y los profetas, podemos ver todo un plan de Dios, de fidelidad, de pastoreo, por así decirlo, de que el pueblo, cuando el Señor veía que se le apartaba, Él ponía ahí a sus profetas, muchas veces delante de los reyes, con palabras de juicio, con palabras duras, palabras llamados al arrepentimiento, y también dando promesas de esperanza también, de que al final el pueblo va a ser reunido de todas las naciones y va a poder volver a su tierra. Entonces, detrás de todo eso, nosotros podemos ver el amor y la fidelidad de Dios por su pueblo Israel, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros, ahora que nosotros somos parte, ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, donde hay otro pacto, como se nos ha dicho también en otras predicaciones, en otras palabras. Y meditemos un poquito en esa canción Ebenezer, que dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y dice, por su poder y su mano nos guiará. Y dice, esta canción por los siglos durará. Y yo meditaba un poquito en esa frase, y decía que qué importante es que nunca esté en nuestro corazón el sentir de no reconocer al Señor, sino que al contrario, que siempre esté en nosotros el reconocer la fidelidad de Dios que ha tenido con nosotros desde siempre, desde el inicio. Quizá no estoy hablando ahora del pueblo de Israel, sino estoy hablando de nuestras vidas, tomándolo para nosotros. Siempre recordar la ayuda y la fidelidad de Dios. Y bueno, aquí hay algunas preguntas. Hemos estado quizás atribulados, sentimos que no podemos salir de una situación, sentimos que no podemos a lo mejor superar algo de la situación que sea. Es bueno recordar y pensar en todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en el pasado, ¿no es cierto? Y si Él nos ha dado la salida, en el pasado, en los momentos en los cuales nosotros decíamos, pero ¿cómo voy a salir de esto? Y no lo puedo ver. Y esto a mí, esta palabra, incluso esta canción, a mí me ha servido muchas veces. Cuando yo me he percibido situaciones que yo digo, esto yo no sé cómo lo hago, cómo saco esto de mi corazón. No lo voy a poder lograr. Y muchas veces el Señor me ha dicho, Francisco, ¿cómo he sido yo contigo en el pasado? En situaciones en las cuales tú has dicho, esto ha sido tan complicado. Y cómo después tú puedes ver cómo saliste de eso. Cómo te di la salida. ¿No voy a ser yo fiel nuevamente para poder darte la salida ahora que tú necesitas, lo que tú estás buscando? ¿No voy a darte yo también la salida? Y eso ha reconfortado mucho mi corazón.
para superar esas dificultades. Es cierto, hoy vivimos circunstancias como nunca antes, ¿no es cierto? El escenario del mundo ha cambiado de una forma radical, pero así como vivimos circunstancias como nunca antes hemos vivido, debiésemos tener la convicción de que también el Señor nos librará y nos dará la salida también como nunca antes la hemos visto. Que veremos su gloria, que veremos su propósito, que veremos la revelación de su propósito en nosotros por todo lo que Él nos está haciendo pasar, que ciertamente son cosas que Él las tiene todas controladas y Él las ha permitido, ¿no es cierto? Y bueno, como se nos hablaba el otro día también, sobre la esperanza, nosotros vemos nuestro futuro con esperanza, de acuerdo a su propósito. Ojo, yo quiero hacer un punto acá porque hoy en día, sobre todo que casi todo es online, ¿no es cierto? Hay mucha información en línea, podemos caer muchas veces en escuchar o ver mensajes que muchas veces se alejan un poco de lo que la Escritura nos enseña y tienen un poco más de mezcla de discursos humanos, de que, no sé, por ejemplo, vendrán tiempos mejores, o lo mejor está por venir, en el sentido del mundo, ¿cierto? De que el Señor quiere prosperarnos y volveremos otra vez a la normalidad, entre comillas, o ninguna plaga tocará tu morada a los que creen en el Señor, así que usted tiene que tener fe, que no se va a contagiar o no le va a pasar esto, otro. Querido, el Señor tiene todo el poder. Yo no estoy diciendo que el Señor, si en algún momento quisiese guardar nuestra vida de las calamidades o de las enfermedades o de este virus que podemos ver, por supuesto que lo podría hacer, así como lo hizo en el pasado, cuando el ángel de la muerte, ¿no es cierto?, hizo estragos en el pueblo de Egipto, y sin embargo el Señor protegió a cada uno de la familia de sus hijos que estaban ahí en Egipto. Lo que yo estoy diciendo es que entendamos la fidelidad de Dios de acuerdo a su visión y no a nuestras expectativas que pudiésemos tener humanas de la vida. Ya quiero explicar un poco esto y quizás que leamos algunos pasajes. Bueno, de cuáles son nuestras expectativas, algunas de ellas, en que esperamos la fidelidad de Dios. Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice: ustedes todos los días van a estar libres de problemas. No, pero sí con mi compañía asegurada. Cuenten con que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿El Señor ha sido fiel contigo respecto a esa palabra? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Al igual que lo ha sido conmigo. En Romanos 8:18 dice Pablo diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es una convicción, una certeza en que el Señor cumplirá eso. Eso es algo que esperamos, ¿no es cierto? Que nada de lo que podamos vivir se compara con la gloria de venidera, con lo que viviremos en el futuro. Filipenses 1:6, también Pablo diciendo que él está persuadido, o sea, convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor es fiel y su fidelidad permitirá que tú
y yo, que la buena obra que Él empezó en ti y en mí sea prosperada y sea perfeccionada hasta el día en que el Señor venga a buscar a su pueblo. Filipenses 3:21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, estas son cosas tremendas. A eso se refiere el Señor cuando Él dice que Él es fiel y su fidelidad hará que toda la palabra y ninguna tilde de la palabra se deje de cumplir. Aquí estos son unos ejemplos, pero entendamos la fidelidad de Dios como esto. No la fidelidad en cosas humanas, no la fidelidad en que espero que el Señor me dé un mejor pasar, o el tema de la constitución, de la política, y voy a tener mejores beneficios. No es ese el enfoque en el que el Señor quiere que veamos su fidelidad, sino las cosas eternas, trascendentes, como las que hemos leído, ¿no es cierto?, en estos versículos. Entonces, ciertamente podemos decir que, queridos, que el Señor ha sido fiel con su pueblo, ¿no es cierto? Podemos ver en la Escritura con el pueblo de Israel, por así decirlo, el pueblo de Israel histórico, y también nosotros, como ahora parte de su pueblo, parte de ese nuevo pacto, que podemos ser añadidos a este pueblo de Israel, espiritualmente hablando. Y por otra parte quiero hablarle acerca de la bondad del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esta bondad? En primer lugar, es un gran misterio, por su pura misericordia y por el gran amor simplemente con que Él nos amó. Él nos entregó la vida de su Hijo Jesucristo y por Él tenemos el favor de Dios, Padre con nosotros, ¿no es cierto? Ya no por Samuel. ¿Se acuerdan cuando leíamos hacia atrás, hace unos instantes atrás, que el pueblo tuvo favor para con Dios en ese momento, cuando los filisteos venían contra Israel, por la oración de Samuel? Samuel intercediendo por su pueblo, ¿no es cierto? O Moisés, si nos vamos más hacia atrás, Moisés tuvo que interceder muchas veces por su pueblo, en momentos en los cuales Dios lo único que quería era matarlos a todos por su tosudez, ¿no es cierto?, de vez tras vez ir en pos de cosas que al Señor le desagradaban. Y ahí Moisés entre medio, o Abraham, ¿no es cierto?, cuando el Señor se proponía destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, también un diálogo ahí entre Abraham y Dios. Entonces, en el pasado, el Señor escogía, ¿no es cierto?, algunos hombres para que fuesen intercesores entre el pueblo y Él. Pero hoy en día tenemos a Jesucristo, ¿no es cierto?, que Él es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, es porque hemos creído simplemente en Jesucristo y estamos, dice la palabra, estamos revestidos de Cristo. Y el Señor ve, el Dios Padre ve en nosotros ese sacrificio al cual nosotros también nos hacemos parte, ¿no es cierto?, por la fe. La bondad de Dios, por ejemplo, la podemos ver en este versículo que es conocidísimo por todos nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, por su pura bondad, por su pura bondad. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, no es que nosotros hubiésemos sido buenos, sino que es por la bondad de Él, porque nosotros no había justificación o razonamiento alguno para decir por qué, sino que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, lo más preciado que el Padre tenía, su Hijo eterno, su Hijo amado, ¿no es cierto? Eso está en Romanos 5, del 6 al 8. En Efesios 1:10 leemos: Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, podríamos también decir por su bondad. ¿Y cuál es este misterio? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo esto que hemos hablado ha sido posible, y es posible por la bondad de Dios, y muchas otras cosas que nosotros podríamos a lo mejor tomar de la Escritura, que podemos ver la bondad de Dios reflejada para con el ser humano. Fruto de esa bondad, nosotros podríamos decir que cae sobre nosotros. Somos salvos, somos perdonados, tenemos vida eterna. No sé si recuerdan, hace un tiempo atrás se nos hablaba un poco de todo lo que nosotros éramos. O sea, todo lo que nosotros llegamos a ser a través de Cristo. Hijos de Dios, escogidos, parte de este pueblo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etc. Qué demostración, queridos, de la bondad de Dios por nosotros, por el ser humano. Quizá alguno podría decir, bueno, ¿y qué de las cosas malas que ocurren? ¿Qué de las enfermedades? ¿Qué de los problemas? Bueno, recordemos que muchas cosas que suceden en este mundo y que nos suceden, que nos afectan, son producto muchas veces de nuestras propias decisiones, Quizás problemas financieros por la mala administración de nuestro dinero, enfermedades que son producto de nuestra propia decisión, que dejamos entrar a nuestro cuerpo. Me refiero a cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cuánto ejercicio hacemos. Muchas de las situaciones que ocurren en nuestra vida ocurren muchas veces por nuestras propias decisiones, y que Dios nos deja a nuestro libre albedrío. Y con todo, quizás pudiese haber alguna persona que fuese súper ordenada, ¿no es cierto?, en comer o en cuidarse, pero las enfermedades al final de la vida vienen, y al final, si el Señor no viene antes, todos vamos a fallecer, y eso es parte de este mundo como está concebido, un mundo caído, que no fue la idea original que Dios tenía, por supuesto, pero vuelvo a decir, por la decisión que tomamos como seres humanos de apartarnos de Dios, es que hoy estamos en el mundo en que estamos, y lamentablemente tenemos que entender de que el sufrimiento y el dolor son parte de esta vida. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues vamos a decir a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces podemos ver la bondad de Dios aquí. A pesar de las dificultades, a pesar de que estamos en un mundo que, bueno, es producto de nuestras propias decisiones, el Señor ha elegido, por su pura gracia, por su pura misericordia, acompañarnos en el camino, ¿no es cierto? Y darnos estas palabras que nos dan aliento, que nos fortalecen y que nos dicen, oye, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman y a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Hay un libro en el cual leí el otro día, que habla sobre el sufrimiento y el dolor, y que dice que, bueno, Dios nos advierte a través de la vida a no confundir esta realidad que vivimos ahora con nuestro verdadero hogar. A veces nos permite vivir situaciones de confort, de seguridad, de estabilidad, pero no completamente, como nos gustaría, ¿no es cierto? Si viviésemos en un mundo apartado de toda, o libre de toda situación que nos complique, y viviésemos en una estabilidad perfecta, poco menos, sin tribulaciones, sin dificultades, tenderíamos a lo mejor a pensar que esta vida es algo pleno, nos trae plenitud, nos trae un gozo, nada nos molesta. Pero el Señor permite, entre medio de ese camino, situaciones difíciles también, para que nosotros reconozcamos de que esta vida no es nuestro verdadero hogar, que anhelemos siempre mirar hacia arriba, mirar esa esperanza que tenemos, considerar esa fidelidad y esa bondad que Dios ha tenido con nosotros, a pesar de las dificultades, para nosotros anhelar algo más, esa patria celestial, ese descanso, ese reposo eterno que vamos a tener junto a Él. Amén. Espero que más o menos me vayan entendiendo un poquito. Entonces, queridos, Dios ha sido fiel, Él es bueno con nosotros, ¿no es cierto? Vemos que esa bondad y esa fidelidad se expresan más allá de nuestro mundo y de nuestras dificultades y sufrimientos que vivimos. ¿Y nosotros qué hacemos con esa fidelidad y con esa bondad? ¿Cómo respondemos a ese amor de Dios, ¿no es cierto?, reflejado en esa fidelidad y en esa bondad? Bueno, obviamente el consejo de Dios está en toda la Escritura y podríamos mencionar muchas cosas. Pero quiero detenerme en una de ellas, que está en Santiago 1, 22 al 25, y dice: sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, o sea, es fiel, podríamos decir, es fiel, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace. Me gusta esta comparación que se hace aquí de la palabra como un espejo. Un día leí un comentario al respecto a esto, de que los espejos que hoy conocemos de cristal son espejos que se inventaron más o menos en el siglo XIV. Obviamente esta palabra fue escrita muchísimos años antes, donde los espejos no eran así, sino que eran hechos de latón o de bronce bien pulidos, bien bruñidos, pulidos. Y el hecho de mirarse al espejo era una tarea que tomaba una cierta atención. No era como ahora, que uno se mira al espejo y listo, ¿no es cierto? Veo el reflejo instantáneamente. Pero en ese tiempo dedicaba algo de tiempo. Había que buscar la iluminación adecuada, había que buscar la inclinación adecuada, y después de un cierto tiempo yo podía ver un reflejo más o menos decente o fiel de, en este caso, mi rostro. Y bueno, eso es lo que debiésemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Permitir que al leer la escritura, al leer la palabra, nosotros podamos vernos y darnos el tiempo. Esto no es una cosa que nosotros abrimos la Biblia y en el versículo que cae. Yo una vez fui, me acuerdo, de una congregación que tenían una Biblia así, y la abrían y decían, a punto del dedo, esta es la palabra del Señor para mí en este día. Con un poco de respeto a quizás las congregaciones o los contextos donde quizás tienen ese tipo de práctica, y yo ciertamente creo que el Señor podría a uno hablarle así, pero normalmente hay una dedicación de nuestra parte, de permitir exponernos a la Escritura, exponernos a ser reflejados en ella. ¿Cómo estamos nosotros? A obtener un reflejo de nosotros mismos, porque la Escritura tiene un poder, es un espejo perfecto, que no es que nos muestre solamente el exterior, sino que podemos vernos interiormente cómo estamos. Y no solamente quedarnos ahí, porque nosotros podríamos vernos al espejo, en un espejo, y ver que tenemos una suciedad, o ver que no estamos bien peinados, lo digo para los que pueden hacer eso, peinarse. Pero ¿qué pasaría si nos quedáramos ahí? No sería sabio solamente fijarnos que tenemos una suciedad y después irnos, ¿no es cierto? Y olvidarnos cómo estábamos. De la misma manera, en este pasaje, yo interpreto eso, de que lo que el Señor a mí me muestra, de que se requiere de mi parte, no solamente ser un oidor y a lo mejor buscar, darme cuenta que tengo, oye, todas estas cosas que cambiar, y que el Señor me está diciendo que deje esto, o que vaya y pida perdón a esta persona, o etcétera, etcétera. Podemos darnos cuenta de tantas cosas. Ser hacedor, más allá de ser oidor, ¿no es cierto? Entonces, y dice, más el que mira atentamente, se mira atentamente en ese espejo y persevera en ella, o sea, siendo fiel, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, él será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, querido, la reflexión es súper sencilla al considerar esa fidelidad del Señor, esa bondad del Señor. ¿Qué nos pide en este tiempo para nuestras vidas el Señor? De tantas cosas que podríamos mencionar, bueno, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y Él nos va a mostrar hacedores en nuestro interior, hacedores de la palabra en lo que respecta
a nuestro matrimonio, a aquellos que estamos casados, en lo que respecta a nuestra relación con nuestros hijos, a lo que respecta a nuestra relación con nuestros hermanos, lo que respecta a nuestra relación con nuestros vecinos, dando testimonio a los que no le conocen, teniendo compasión y misericordia por aquellos que en algún momento han estado con nosotros y ahora no están. Hermanos, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en este tiempo, podamos ser fieles al Señor, una palabra que espero que nos anime a perseverar, a ser fieles, a considerar y responder a final de cuentas con nuestra vida, que nuestra respuesta a toda esa fidelidad y a todo ese amor que el Señor nos tuvo de una forma inmerecida y incomprensible, tener también nosotros la respuesta hacia Él, de entregarle nuestro corazón, nuestra vida, como una... Siempre me acuerdo cuando pienso en esto, pienso en una amiga en la fe que hace muchos años me decía: Francisco, una cosa te pide el Señor, una sola cosa. El Señor no pide mucho, pide una sola cosa. El Señor pide todo. Y eso es todo. Todo nuestro corazón, toda nuestra fidelidad, toda nuestra atención. Considerar de que el Señor nos está llevando por este mundo, nos está llevando por esta vida. Ciertamente no sabemos qué va a suceder de aquí a un tiempo más. Como se nos decía el domingo pasado, hay mucha inestabilidad en el ambiente social, político, económico. Hermanos, consideremos que el Señor es fiel y el Señor es bueno. Él está sentado en su trono y ninguna pluma de nada, de un pájaro, nada cae. Todo está calculado y todo está determinado por Él. Como leíamos hace un pasaje más arriba, todas las cosas, queridos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Entendamos y pidamos al Señor que podamos entender la profundidad de estas cosas. La profundidad, que nos llene de gozo, de alegría saber de que el Señor tiene para nosotros una gloria maravillosa por su pura gracia. Que nuestra respuesta a Él sea completa, sin reservas. Amén. Bueno, les agradezco nuevamente por esta oportunidad. Espero que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por este tiempo. Hasta pronto.